Sí, dígame. ¿Usted es el pastor? No, yo soy el que lleva la página de Facebook. Bueno, Bueno, mucho gusto, me llamo Frank. mucho gusto, Frank, cuénteme. Y quería hacerle una pregunta de la Biblia. ¿Es posible? Sí, claro, solo que en este momento me encuentro trabajando y pues tengo un poquito de ruido, pero voy a tratar de comprenderlo. Ya. ¿Cómo ustedes saben que en el caso de sus apóstoles, o sea, como Aarón, Samuel y Nazón, Sí, bíblicamente hay, eh, por ejemplo, sucesión apostólica? O sea, bíblicamente, ¿hay algún texto que lo diga? no, la elección en la iglesia no es por sucesión apostólica, no es porque sea el hijo o el nieto, no, es elección divina. En eso es lo que se fundamenta nuestra ideología y creencia. No, Es una elección divina. sí, cuando yo me refiero, cuando yo me refiero Sí, a la sucesión apostólica, me estoy refiriendo que después de la muerte de los apóstoles, hubieron más sí, nombramientos de apóstoles. sí. ¿Me puedo dar el texto bíblico? Que no se han registrado en la Biblia, no, no hay, porque la Biblia es el testimonio de lo que se sucedió desde el principio de la creación hasta que durmió el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, en la isla de Pasmo, No en hay el exilio. sucesión apostólica, entonces. Es la revelación de Dios en los siervos de Dios, lo que a nosotros nos indica y nos confirma por medio de la elección que hay un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo en la tierra. Sí, pero ¿Verdad? yo entiendo su respuesta. No, está bien. Pero Está bíblicamente, bien. bíblicamente hay sucesión apostólica. ¿Algún texto específico en el Nuevo Testamento? No, no lo hay, no lo hay, don Frank, Entonces, no lo hay. si no lo hay, entonces, ¿cómo fueron nombrados Aarón, Samuel y Nazón? Bueno, al igual como fue nombrado Pablo, Sí, pero Pablo fue al nombrado igual como fue directamente por Cristo. nombrado exactamente a eso mismo, como antes del apóstol Pablo, Sí, le puedo yo hacer la misma pregunta, o bueno, no a usted, sí. digamos que en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él predicó el evangelio de Cristo en su ministerio, en su tiempo, le pudieron haber hecho esta pregunta, hermano Pablo, muéstreme en los escritos dónde está su nombre o dónde dice que usted lo va a elegir Dios en este tiempo, y menos cuando era un perseguidor de la iglesia. O sea, tampoco existe el texto del apóstol Pablo, ni siquiera del apóstol Pedro, ni siquiera de los 12 apóstoles, de ninguno aparece el texto. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Más que la profecía del Señor Jesucristo, que eso se venía hablando de los tiempos antiguos, del Mesías, del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yeser Morales. ¿Cómo? Don Frank. Yeser Morales. Yeser. No sé si usted ha Sí. leído Hechos capítulo 1, versículo 15 a 26, donde Sí, de seguro que Matías sí. reemplaza a Judas Iscariote. Hay un Sí, reemplazo. sí, tenía que completarse el número de los apóstoles a los 12. Ahora, Nazón, Aarón y Samuel pertenecen a los 12. No, no pertenecen a los 12. Entonces no hay sucesión apostólica. No existe. Ni tampoco el apóstol Pablo pertenece a los 12. ¿Usted sabe por qué son 12 apóstoles? Sí, pero ¿Por el qué apóstol Pablo necesariamente, se le por qué apareció Cristo. necesariamente son 12 apóstoles? ¿Por qué necesariamente se tenía que completar el número? Porque pudieran haberse quedado con 11 y no pasaba nada, pero en el plan de Dios tenían que ser 12. ¿Por qué? Porque cada apóstol representaba a los 12 tribus de Israel. Por eso se tenía que completar ese número de apóstoles. Ahora, pero ¿qué pasaba con los que no eran parte del pueblo de Israel, con los que no eran descendientes de Abraham, con los que no eran judíos o israelitas? ¿Qué pasaba con los que no, con los que en ese momento se lo denominaba gentiles? Gentil era todo aquel que no era judío. Jesse, escúchame. Dígame, don Frank. Jesse, habían requisitos que tenían que cumplir los apóstoles, y uno de los requisitos tenía que haber sido un discípulo de Jesús durante el ministerio terrenal, no después. Okay.
Ok, para los 12 apóstoles. Ahora, sí, Aarón, ¿verdad? Samuel y Naasón tuvieron ese requisito de haber sido un discípulo de Jesús durante su ministerio existente de Perfecto. Jesucristo. Antes de yo responderle eso, don Frank, vuelvo a preguntar, ¿es el apóstol Pablo? Y me refiero mucho al apóstol Pablo porque es el mejor ejemplo después de los 12 apóstoles. Sí, El apóstol Pablo fue un discípulo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ¿sí sí, o no? sí. Por ejemplo, ¿En en qué Hechos, momento? pero No déjeme lo explicarle, conoció. No, déjeme explicarle, cuénteme, si usted me escuche. interrumpe. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, Cristo se le aparece directamente en la luz inaccesible y le dice, Saulo, ¿por qué Correcto. me persigues? Era terrenal, era el Señor Jesucristo. Estaba hecho carne en ese momento. El Señor Jesucristo ya había partido. Sí, Cuando pero usted me Cristo dice, se le se le apareció aparece en la luz, directamente a Pablo. es una revelación, ¿sí o no? Es una revelación del Señor Jesucristo a su escogido, que es el apóstol Pablo. Ahora, mi ¿Verdad? pregunta es la siguiente. ¿Jesucristo se le Correcto. apareció de esa misma manera a Aarón, a Samuel y a Naasón? Así fue. ¿Y Así cuáles fueron fue. los testigos oculares que vieron esa aparición Es la de fe la que luz del nosotros, mundo? sí, es la fe que nosotros tenemos. No, o sea, no existe ningún evidencia, solamente ellos dijeron que Cristo le habló, pero Sí, no hay evidencia porque las personas que estaban al lado de Pablo, ¿me entiendes? Escucharon la voz de Jesús, ¿me entiendes? Hubieron testigos. En el caso de Aarón no hubo testigos. En el caso de Samuel sí, no hubo testigos, ni en estaba su Naasón hubo esposa. testigos. Son Sí, evidencias de ellos nada más, experiencias que sí, cuentan ellos, pero nadie los vio, sí, que Cristo se le sí. apareció. Le voy a dar un ejemplo de la aparición de Dios a un siervo de Dios Sí, y que más nadie tenía testigos. Cuando Dios hace el llamamiento a Samuel, al siervo de Dios Samuel, ajá. hablo del que estaba bajo el discipulado de Elí. Dice que Dios lo llamaba a Samuel, Samuel, Samuel. Y él se recorría a Elí y dice, Señor, heme aquí. Yo no te hablaba, le dice Elí. Elí no escuchaba la voz de Dios, no sabía el plan de Dios, pero sí le hablaba a Samuel. Hasta que Elí dice que comprendió que Jehová llamaba al joven. Porque eso es una revelación directa entre Dios y sus escogidos. Pero sin embargo, posteriormente, cuando Dios se comunicaba con el pueblo de Israel, había testimonio de que las personas fueron testigos, ¿me entiendes? De que Dios se le aparecía en la nube. Había Sí, en el pueblo testimonio de Israel. de varias personas, pero en el caso de Naasón, Aarón y Samuel no hubieron testigos, nadie fue testigo ocular de la aparición de Cristo hacia ellos. No existe testigo. Hasta ellos mismos lo dicen. No, y es la fe. Pero ¿cómo la fe, amigo? Si uno de los requisitos era que los discípulos de Jesús tenían que ser testigos oculares terrenales. Y eso está en Lucas capítulo 6, versículo 13 y Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Otro requisito, amigo, haber sido un testigo ocular de la resurrección. Aarón, Samuel y Joaquín fueron testigos oculares como apóstoles de la resurrección de Cristo. No, eso, obviamente no. Entonces no pueden cumplir como apóstoles. No son apóstoles como en el Volvemos caso de los 12 volvemos al y ejemplo el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando mucho, fue testigo de la muerte del diácono Esteban, que él consentía en la Sí, muerte. pero fue Cuando ya testigo de la había pasado resurrección porque fuerte. Cristo se le apareció, literalmente se le apareció. En ese Así que en momento el el caso Señor de Naasón, Jesucristo no está resucitando. Ya es un ser celestial que está sentado a la diestra de Dios. pero se le Y se le apareció. aparece al apóstol Pablo. O sea, sí. Y yo creo en ese testimonio, que la Biblia me relata de que se le apareció sin ningún problema, porque ahí está escrito. Pero ahí es donde aplico yo mi fe, mi creencia, ¿verdad? En creer por medio de la fe que Dios le habló a los siervos de Dios actuales y en lo que me predican coincide exactamente con lo que la iglesia practicaba, la iglesia primitiva
practicaba en aquellos tiempos, Ahora cuando escuche el esto. Señor Jesucristo fundamenta a su iglesia. Ahora escuche esto. Vamos a suponer Bueno, que Aarón, Samuel y Nazón tengan la aprobación de apóstol. O sea, fueran nombrados apóstoles directamente por Cristo. Hay una contradicción porque en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice que la señal del apóstol es prodigio, milagros, incluyendo la resurrección. ¿Por que qué pueden ellos no hacer hacían resurrecciones? resurrección. Pero déjeme terminar la idea. Si me Sí, interrumpe, sí, no puedo terminar la le estoy idea. queriendo calzar la pregunta. La resurrección en sí, esa es su pregunta, los milagros. Ajá. Ellos Ajá, bien. han hecho resurrecciones de muertos para hacer Sí, la los señal han del hecho. apóstol. Sí, los han hecho. ¿Dónde está la evidencia, los videos? Sí, son testimonios, ¿Dónde? igual, No existe testimonio. Yo he hablado testimonio. con miembros de la luz del mundo y no han visto ningún testimonio de que Nazón haya resucitado muerto, como en el caso de los apóstoles y el apóstol Pablo. Sí, yo sí tengo no evidencia, pero sí tengo testimonio No, y no, yo lo no. creo. Mándame un video para yo verlo. El testimonio puede ser inflado, puede ser una mentira, lo que usted me está diciendo. Sí, así es. ¿Dónde El está la papel evidencia? aguanta todo, como decimos en Nicaragua. Sí. Sí, el papel puede aguantar todo. Sin embargo, es la fe. Exactamente, pero yo no he visto ninguna resurrección y hay multitudes de videos de la luz del mundo y yo no he visto a Nazón resucitar un muerto. Por Porque ejemplo, no es el objetivo. de El 3 objetivo días del muerto ya, evangelio, de 4 días el muerto. objetivo del evangelio, don Frank, no es salvar la carne, recuerde eso. El objetivo Amigo, del pero eso no evangelio es es salvar el alma. justificación. 2 Corintios 12:12 dice que la señal del apóstol es con milagro. ¿Tiene esa señal No, Nazón Joaquín García? no, sí hace milagros, el siervo de Dios hace milagros, pero no es el No, yo digo propósito por el cual ha sido enviado. yo digo la resurrección. Me estoy refiriendo a Sí, una resurrección. sí, ¿Él ha hecho se han resurrecciones? suscitado en la iglesia ¿Dónde está resurrecciones. las evidencias? Se han suscitado en la iglesia resurrecciones. ¿Dónde está la Bueno, evidencia? voy a buscarla Y me la, se la y me la voy a mandas por... suscitar. Mándamela. Sí,